Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla ceremonia, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me comentara mi maestro, el venerable Satarjat José Marcelli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchas gracias por estar aquí presentes. Ustedes tienen la palabra si alguien desea expresar algo o preguntar. Adelante. Buen día. Buen día, maestro. Buenos ¿Nos días, puede, Constantino. Es nos que no puede levantó la compartir, mano. nos Adelante. puede, com- nos puede compartir, por favor, su mensaje de la Biblia del día de hoy? Gracias. Bueno, no es mi mensaje, es el mensaje que recibo. San Marcos 2, versículos 7, 8 y 9. Decían, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, ¿qué pensaban así dentro de sí mismos? Les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Eso es lo que nos salió el día de hoy. Sí, adelante, Constantino. Buenos días, muy amable maestro. Buenos días a todos los presentes, maestro. ¿Qué es una realización espiritual? Es concretar en hechos lo que buscas, lo que sientes, lo que anhelas sinceramente. Antes de la realización espiritual o realización en general, hace falta tener buena información, clara. Si no, la realización no es totalmente consciente. Y no solo tener información, sino comprender con todo lo que tú tienes, con todo lo que has ganado en el proceso de tantas vidas, llegar a la comprensión profunda del significado que esto requiere. Y si ya estás convencido y has comprendido, entonces lo concretas en hechos en forma natural, no artificial o no programada, sino te sale, ya es parte de ti y puedes tener un espejo que te dé la imagen de lo que realmente has avanzado o no. Realizar es concretar en la realidad, en hechos, en formas. Cada vez que hay un avance espiritual, hay una nueva relación entre las partes que dentro de mí. No es la misma. Me compromete,
pero en forma natural me salen. Ir concretando en hechos lo que anhelo, lo que busco y lo que ya he comprendido, y no dejarlo nada más en especulación de la razón o de buenos deseos. Es lo que podría acercarse. Y todavía más a través de una vida de muchas facetas, de muchas cosas. Si algo realmente hemos realizado, se vuelve parte, identidad de nosotros, es uno con nosotros, ya no se puede separar, ya no se duda, se hace. A eso le llamamos identificación, pero ser uno con las cosas no es tan sencillo, con las personas, con las ideas, con los valores, pero hay que fomentarlo, hay que estudiar, observar, aprender. Por eso estamos en escuelas de iniciación y preiniciación para tener buena información que nos vaya dando una formación hasta una comprensión de las cosas. Y esa comprensión tenemos que llevarla a nuestra vida en una matesis, en una síntesis, en hechos, no solo en buenos deseos o buenos razonamientos. Es lo que yo podría decir. Gracias, maestro. En una pareja hay mucho de esto, que lo que dices o lo que nos hemos acordado, lo que hemos convenido, lo que estamos buscando los dos, pues pareja, y no solamente utilizarnos, sino realmente complementarnos en todos los sentidos, físicos, emocionales, mentales y espirituales. Pues los hechos son los que hablan de nuestras buenas intenciones. El maestro Marcelli, el venerable Satarjat José Marcelli, decía que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y el camino al cielo con hechos bien hechos. ¿Por qué? Porque reflejan en el estado interior una comprensión interior. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Sí, Constantino. Maestro, ¿qué nos puede decir de Pitágoras? Un gran maestro de los pocos. Su nombre contiene una clave que nos dice el muy sublime maestro, el doctor de la Ferrier, que dice, Pitris Gurus, Pitris, luz, fuego, Gurus, maestro. Se habla que el gran Pitágoras no se acababa de acomodar a las costumbres y convencionalidades de la Grecia en los años
600, 500, 600 años antes de Cristo. Y se habla que él fue a Egipto, al oriente, y como era contemporáneo de Siddhartha el Buda, habla que llegó a conocerlo. Él proponía mente sana en cuerpo sano, fue el que más auge. Proponía el estudio de la geometría como inteligencia de la vida y pedía a sus discípulos al entrar a su ashram o a su comunidad que guardaran de 2 a 3 años de silencio para aprender a escuchar. Y no hablaban. Era el pedido de los acústicos. Tenía procesos de iniciación muy claros para probar la emotividad, la mentalidad, temas del ego, etcétera, etcétera. Sus discípulos fueron los que le dieron a la Grecia esa universalidad que integraba Oriente y Occidente, porque para la Grecia era más importante el pensamiento, pero para los pitagóricos, que es una especie de continuidad de los herméticos, la vida tenía que ser balanceada entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Los pitagóricos se levantaban temprano antes del amanecer, iban a una montaña y cantaban los himnos de Orfeo antes y durante la salida del sol en el horizonte. Nosotros hacemos una ceremonia del orden que guarda el universo. Pitágoras, un gran maestro. Yo en mis inicios de Yamín me apasionó mucho investigar y afortunadamente desde el ángulo histórico y cultural había varios libros en la biblioteca de la universidad donde estudié y me la pasaba ahí estudiando sus planteamientos. Luego Eduardo Schure también hizo toda una apoteosis, Josefina Mainadé y muchos otros, cómo vivían en la comunidad pitagórica, en la escuela pitagórica, en Samos, una parte de como de la parte arribita del talón de la bota de Italia, viendo hacia el Adriático, porque él se fue a vivir fuera de Grecia y fundó esta comunidad ahí. Actualmente solo hay una columna que sigue en pie de ese gran templo de la sabiduría que fue la comunidad pitagórica. Eran probados y si no pasaban las pruebas se les pedía que se retiraran. Eso no le causó totalmente puros amigos, al contrario, algunos enemigos, porque las cosas eran claras y precisas. Pero el alcance, por ejemplo, del teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Es genial. ¿Y el cuadrado qué significa? Una potencialidad espiritual. Hay toda una visión espiritual de ese teorema y no solo la aplicación matemática de la cual se desprende hasta donde yo entiendo la geometría analítica y de ahí pues una cantidad de cosas. También Pitágoras y su escuela nos transmitió las escalas musicales que conocemos, la pentatón, porque él, él empezaba a jugar con las cuerdas y empezaba a notar el tema de las octavas y la progresión de las 7 notas. Él lo propuso y lo desarrolló. Se tocaba el arpa de Apolo con sus 7 cuerdas que estaban diseñadas de acuerdo a las distancias y reglas que les habían sido instruidas por los pitagóricos.
Es mucho, realmente. Una de las pruebas que se habla, que y querías entrar a la escuela pitagórica, te decían que tenías que pasar una prueba, si no, no era posible entrar. Te llevaban a una cueva pegada al mar y te decían que tenías que pasar toda la noche ahí, y si salías o prendías la antorcha que te daban, no podrías entrar a la escuela pitagórica, no estabas preparado. Pero el chiste de esto es que del otro lado de la cueva había un acceso por atrás, por otro lado, y ahí se encargaban algunos de la comunidad pitagórica de empezar a hacer ruidos raros, gritos, espantos. Algunos salían con pies en polvorosa, bien asustados. Están locos aquí, que es una cueva de locos, una cueva de malos espíritus. O salían disparados o prendían la antorcha, muy pocos. Decían, es que no va a pasar nada. Yo tengo confianza, si me han traído aquí, es que no va a pasar nada, pues yo quiero entrar a la escuela. Lo tenían claro. No se distraían con los fantasmas y miedos que aparecían desde lo más profundo de una persona. Y precisamente por eso se daba la prueba pitagórica. En realidad, los monstruos, fantasmas, los hombres de mal los llevas adentro. Y eso tendrás que... Esa era la lección que tenía que decir. No me asustaron los de afuera, me asustan más los de adentro y tengo que trabajarlos. Entonces quería decir que había un propósito verdadero de buscar la luz, apitris, apitagóricas. Y así, esa es la prueba del acústico, ya les dije, 3 años en silencio. Y había otra prueba por ahí que nos narra Shure, que era que te daban ante la asamblea de la comunidad un problema sin solución y te daban un día para resolver. Y pues día y noche nomás no le encontrabas por dónde entrarle, no tenían ni las herramientas y no era posible resolverlo. Y eso lo sabían los pitagóricos. Y al día siguiente, ante la asamblea, le pedían que expusiera qué solución daba a ese problema. Y todos esperaban que respondiera, pero ellos sabían que no iban a responder. Y entonces se empezaban a burlar, a hacerle bullying a ese mal alumno que no había podido resolver el problema. Sin embargo, si la gente se enojaba, se deprimía, se caía, no estaba digno, tenían prueba de sentimentalismo. Pero aquel que decía, no lo he podido resolver, por favor enséñeme cómo. Sí, tienen razón, soy incapaz, quiero aprender. Había una prueba de humildad del ego ante la comunidad. Y así tenías ese estilo de pruebas muy clásicas, muy hermosas, la comunidad pitagórica, para salvaguardar a los que realmente estaban preparados para continuar ese gran trabajo de transmitir y descubrir más cosas acerca de las leyes de la vida, de la luz, del sonido, de sí mismos. Pero en general la famoso axioma de mente sana en cuerpo sano y cuerpo sana en mente sana viene de ellos. Una gran, gran escuela de sabiduría.
Y no era muy grande. Yo creo que tendría 500 o 300 o a lo mejor menos, porque era todo y eran vegetarianos o lacto vegetarianos. Era todo un tema la alimentación, porque en el sur de Italia, en ese lado, es un poco árido. En Samos. Algo así, entonces es muy hermoso estudiar la escuela pitagórica desde el ángulo iniciático, filosófico y desde el lado de las ciencias, que avanzó muchísimo esta escuela. Fue la base de un pensamiento lógico. Entonces, los pitagóricos tenían integrados la sabiduría de Egipto, la sabiduría de Mesopotamia, la sabiduría de el Oriente, de la India. Habían hecho una síntesis de Oriente y de Occidente. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Gracias, maestro. Entonces, si los veo corriendo a la primera, no pasan la prueba. O si se creen muy y luego no pueden resolver los problemas de la hermandad, los problemas de su economía, de su sexualidad, pues falta humildad. Dejó un gran legado, no solo ese hombre, sino esa gran escuela, colegio iniciático. Bien, adelante, Constantino, y con esto terminamos. Sí, maestro, también se dice que en las culturas prehispánicas eh, se hacían este tipo de pruebas de iniciación del que el candidato tenía que pasar en cuevas en la noche, no sé, algo así. No sé si usted nos puede decir algo. De las náhuatl o de los toltecas, eso no las conozco, porque recuerden que quedaron textos, pero no sé si hablaban de eso. Y eran textos narrados en figuritas, en monitos, por decir así, al estilo Rius, pero no lo sé, porque no lo he escuchado como tal. En los indios del norte sí, la famosa, hay varias pruebas de soledad, de aislamiento, de enfrentarte a tus propios monstruos, etcétera, pero de acá no lo he escuchado. Puede que alguien lo diga, pero no sé en qué bases. La línea de la antropología no lo narra, pero algunas tradiciones orales, pues, o lo saben por tradición o se lo inventan. No lo sé, no lo sé. Posiblemente sí, pero siempre hubo dos líneas, la línea de los sabios y la línea de los guerreros. Posiblemente cada uno tenía sus propias pruebas y sus propios retos. Que pasen un bonito día a todos y a todas. Desde Coatepec, un saludo fraternal y con mucho sentido de crecimiento, aplicando la voluntad a nuestro trabajo, nuestros cuerpos, nuestros elementos, nuestra historia, para mejorar su luz y compartirla. Paz. Pac, Bye, maestro, muchas maestro. gracias. Maestro.